Hola, ¿qué tal? Lunes 12 de junio y de forma extraordinaria, en esta ocasión no transmitiremos nuestros episodios habituales de los días lunes por distintos problemas técnicos que tuvimos durante el fin de semana, topes de tiempo más que nada, pero sí vamos a hacer una pequeña transmisión de podcast que en esta ocasión además irá en primer lugar por YouTube y después veremos si la reproducimos también en formato Spotify. Eh, Recordando siempre que contamos con el apoyo de nuestro podcast aliado de Hablemos de, con la realidad nacional e internacional en términos asequibles y sencillos, que como siempre contamos con nuestro Flow, donde ustedes pueden llegar y aportar desde 350 pesos para ayudar a solventar la continuidad del canal. Pueden haber aportes mucho más altos, por supuesto, en el Flow, que siempre lo colocamos en la descripción de cada video. Y también mirar en el podcast en YouTube. Y agradecer, ya lo hicimos en su momento, porque ya tuvimos nuestra segunda Teletón de Estudio 6, donde nuevamente tenemos que dar las gracias a quienes colaboraron, que fueron, si bien fueron menos personas que en la primera ocasión, pero también nos permitieron, al igual que la primera vez, sobrepasar largamente la meta inicial, y por lo tanto, eso nos entrega una satisfacción muy grande porque hay personas que, dentro de sus posibilidades mayores o menores, eh, siguen manifestando confianza en el proyecto del canal. De hecho, también esto nos permite hacer un par de aclaraciones antes de entrar en materia del que va a ser el tema de este podcast, que adelantamos desde ya va a ser un tema policial. Y es que vamos a realizar una tercera Teletón de Estudio 6 probablemente, ya sea en la segunda quincena de julio o en la primera semana de agosto. Ya para que vayan preparando los motores. Tenemos que hacer el sorteo de los premios de la segunda Teletón, ¿cierto? Nuevamente hay una persona que colocó un aporte muy alto que tiene derecho a elección de un tema. En la primera Teletón, esta persona omitió su derecho y vamos a sortear, tal como la primera vez, 2 cupos para elegir tema durante este mes. ¿Ya? O derecho a Van Premier. ¿Ya? Dicho esto, vamos a entrar en materia en este podcast extraordinario y vamos a hablar, como dijimos, de un tema que es esencialmente policial. Vamos a viajar a comienzos del siglo XX y es un tema que vamos a contar una historia que es un poco tremenda, ¿no? Porque no solamente nos habla de crímenes, sino que nos habla además de hipocresía, nos habla de salud mental y nos habla de una serie de otros problemas que la sociedad chilena y sobre todo la alta sociedad chilena ocultaba. Y de un caso que significó para develar un caso de violencia de género. ¿Ya? Pero vamos a contar la historia desde el comienzo hasta llegar al punto culmine. Antiguamente las familias de clase alta se casaban entre ellos. ¿Ya? Existen ciertos mitos respecto a la endogamia que no, son parcialmente mitos de la endogamia de la clase alta chilena. Y este es el caso de la joven Teresa Sañartu, nacida en 1877, y que, como las jóvenes de su tiempo, básicamente eran casadas para encontrar un buen marido de su misma clase. Y así en 1898, a los 21 años, contrajo matrimonio con Eduardo Undurraga García Huidobro, otro miembro de familias de la alta sociedad santiaguina. Tuvieron una hija, Luz, pero el matrimonio no era un matrimonio feliz. Él era un marido, en esa época, por supuesto que existía un mucho mayor control respecto de las mujeres que no contaban con muchos derechos, ¿no? O no se les reconocía muchos derechos. Un marido que le manejó la fortuna y despilfarró buena parte de la fortuna sin ningún tipo de control porque él era el marido. Además, él tenía trastornos mentales, ¿ya? Que eran bastante evidentes para los cánones de la época incluso. ¿Ya? Hizo varios intentos de suicidio, que ya era un tema bien tabú en esa época.
e incluso varias veces tuvo arrebatos de violencia física con su mujer y con terceros, públicamente. Sin embargo, en esa época se tendía a ocultar ese tipo de situaciones porque podían considerarse vergonzosas. ¿Qué se hizo? Para evitar las habladurías, o para evitar, digamos, una tragedia mayor, nos sirvió de mucho, se tramitó el divorcio civil y el eclesiástico en esos años y se concedió en favor de Teresa Sañartu, quien quedó a cargo de la niña, de Luz, Undurraga Sañartu. ¿Y qué hizo la familia de Undurraga ante el escándalo? Lo sacó del país. Y aquí vamos a hablar un poco de cómo se trataba la salud mental en esos años en las familias de clase alta. Porque, ojo, en Santiago había y en otras ciudades había casas de hogares. Pero el conocimiento que había de las enfermedades psiquiátricas era bajo. En general, no había un desarrollo muy alto de la ciencia. Y el nivel de tratamiento era, por lo tanto, por decirlo de alguna forma, rudimentario. ¿Ya? Y si bien, como decíamos, existían casas de orates, las familias bien, dicho como se habría dicho en esa época, no mandaban allí a sus enfermos para que no se mezclaran con los rotos, sino que la aristocracia chilena recurría a otras soluciones para tratar a sus pacientes mentales, que eran soluciones, comillas, decorosas. O los mandaban al campo, recordemos que la aristocracia chilena estaba particularmente vinculada al campo, cosa que no estuvieran cerca del pelambre ciudadano, ¿ya? Y donde podían mantenerlo a cargo del administrador del campo, quien ejercía ciertos niveles de control. Dos, los mandaban de viaje al exterior, por supuesto provistos de una gran cantidad de dinero, pero también bajo supervisión de un pariente o de alguien de confianza, que fue justamente lo que se hizo con Eduardo Undurraga, o que se hacía mucho con las mujeres, esto pero también eventualmente con hombres, se les internaba en conventos, ¿ya? Cosa de que se dijera que se iban a dedicar a la vida contemplativa, pero que en términos reales significaba que se dejaba la salud mental de estas personas a cargo de religiosas. Por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el caso en el centro de Santiago del convento de la Preciosa Sangre, en Barrio Brasil, donde las familias acomodadas dejaban a sus mujeres que se pensaban que podían tener algún tipo de alteración mental, eh, o que podía considerarse que podían generar algún escándalo, entonces se fingía que ellas habían cambiado de vida para dedicarse a la vida contemplativa y con ese nivel de hipocresía se les internaba en este convento de la Preciosa Sangre, todavía existe el edificio, y allí desarrollaban o allí trataban de desarrollar una vida supervisada por monjas. En el caso de Eduardo Undurraga lo mandaron a Europa, y él, ¿qué hacía la familia? Lo mandaba por una temporada larga, lo traía de vuelta para evitar las habladurías de la gente, como dijimos, este era un entorno bastante hipócrita, y luego de mandarlo de un tiempo acá a Chile, lo volvían a mandar a Europa, cosa que la gente no hablara, sino que simplemente pareciera, pobre Eduardo está de gira pasando su dolor. Y de alguna manera lo hacían también para que no perdiera contacto con su hija Luz, y sacándolo del país lo mantenían lejos del escándalo sin tener la necesidad de tramitar la interdicción por demencia. Así. Era una especie de solución al problema judicial que podía tener esta familia, como verse involucrada en el escándalo de tener un enfermo mental manifiesto, porque evidentemente se tramitaba la interdicción por demencia, que ya estaba contemplada en esa época, ya teníamos el actual Código Civil hacía más de medio siglo, o cerca de medio siglo, y ya teníamos el actual Código de Procedimiento Civil, podía significar un escándalo mayúsculo, y por supuesto que las familias empingorotadas de Santiago no querían someterse a ese escándalo. Undurraga, como dijimos, se divorció el año 1902 y viajaba una vez al año a Europa por una larga temporada y volvía a Chile. Y en su retorno correspondiente a 1905, Undurraga
vuelve, como dijimos, tratando de mantener su relación con su hijo, con su hija. Y solicita, en medio de toda esta crispación social de la alta sociedad santiaguina por evitar que se hiciera notar que tenían un loco entre ellos, quedarse unos días él a cargo de la pequeña Luz Undurraga Zañartu. Y la joven Teresa, de 28 años, la madre de la niña, consideraba que no era correspondiente porque por mucho que no hubiera sido declarado interdicto, él era una persona con sus facultades mentales perturbadas. Y estimaba poco seguro para la niña dar el régimen de visita tal como lo pedía, vamos a ocupar un término un poco jurídico, ¿no es verdad?, al pobre demente Eduardo Undurraga. ¿Qué hizo Eduardo Undurraga? Se desesperó y empezó a rondarla, a buscarla, a buscarla, a buscarla, hasta que se produjo una situación que no tenía en principio nada de extraordinario, pero que tendría trágicas consecuencias. El día 1 de julio de 1905, ópera, en función de la ópera Poliuto de Donizetti, en el Teatro Municipal, y entre los asistentes, por una parte, Teresa Zañartu, y por otra parte, Eduardo Undurraga. Que como, esto hay que aclararlo o recalcarlo, como dijimos que no tenía una interdicción por demencia en su contra, él básicamente podía circular como cualquier persona porque para todos los efectos legales era plenamente capaz. La ve en el teatro, en el intermedio del primer acto, y se indigna. Y sucede lo siguiente, en esos años, la aristocracia chilena o la aristocracia santiaguina vivía en el centro, por lo tanto no era mucha la distancia que él tenía desde el municipal, ¿cierto?, hasta llegar ahí en Calle Agustinas, hasta su casa para ir y volver antes de que terminara la ópera. Fue a su casa, busca un revólver y vuelve. Y le espera en el foyer del teatro, vale decir a la sala de recepción, y espera al término de la ópera. Sale la gente de la ópera, aplausos, se acerca hacia ella por detrás y le dispara a la cabeza. Y luego se dispara a sí mismo. En ese momento se produce el primer homicidio conocido en el Teatro Municipal. Teresa Zañartu murió inmediatamente a los 28 años. Fue fuerte la situación porque aquí ya no se pudo ocultar. Los medios de prensa lo trataron incluso a nivel internacional. El tema se comentó en Argentina, por ejemplo. Y ya no se podía ocultar ya la situación de Eduardo Undurraga, que era una persona mentalmente desequilibrada. Y se produce una situación nuevamente movida por la hipocresía, pero contradictoria. Primero, nuestra prensa se dedicó a lamentar la partida de la joven e inocente Teresa, o qué triste su muerte, porque en resumidas cuentas nadie la culpó a ella, afortunadamente. La familia de Undurraga ya dejó de hacer digamos, la pantomima de que en realidad era una persona normal solamente de mal genio, y tramitó finalmente su interdicción, pero lo hizo con una finalidad específica. Tramitó la interdicción por demencia para que no tuviera que enfrentar la justicia penal, ya, de alguna forma. La estrategia familiar fue decir, perfecto, ya tenemos que asumir que él es un enajenado mental, pero esto no es porque queramos asumirlo de blancas palomas que somos, sino que es porque si no lo asumimos, él es responsable de homicidio. Y eso cambia toda la calificación. En cambio, si conseguimos la tramitación de la interdicción por demencia y acreditamos que estaba demente cuando disparó, él se libera de responsabilidad penal. Con lo cual, esta familia de alta aristocracia, esta aristocracia que se miraba a sí misma un poco como la reserva moral de la nación, consigue transformar al victimario un poco también en víctima de su salud mental. Y
empieza la prensa a, además de compadecerse de la muerte de Teresa, a compadecerse también de la mala salud mental del pobre Eduardo, que ahora ya podemos decir que con una sentencia judicial que era un demente. Y con eso lograron bajar el perfil de la noticia, que quedó rápidamente en el olvido de la gente, esa dramática situación. Sin embargo, la cosa no fue tan fácil. 3 años después, 1908, un primo de Teresa Zañartu, el escritor Luis Borrego Luco, publicaba una novela que en rigor no tiene tanto valor literario, pero que fue realmente el escándalo de la década en las letras chilenas. Casa Grande, que narraba, en resumidas cuentas, la historia. Voy a contar la historia de la novela y qué les parecerá a ustedes de qué se trata, donde un matrimonio de alcurnia, compuesto por Ángel y Gabriela, en que Ángel despilfarraba la fortuna familiar, se obsesionaba con ciertas características de Gabriela, cosa que manifestaba a través de su inestabilidad mental, y al final del día mata a Gabriela, claro que no con un disparo, sino que la envenena. Vale decir, salvo por la forma en que la mata, es la misma historia de Teresa Zañartu y Eduardo Undurraga. ¿Ya? La única diferencia es que aquí la envenenan y no le disparan. Y la envenenan en su casa y no en el teatro municipal. Por supuesto que la alta sociedad chilena, que había logrado salvar el escándalo después de un tiempo, logró, después de aguas turbulentas, bajar la presión, cayó en crisis. Básicamente se dedicó a denostar, porque volvieron a quedar en el escándalo, a Orrego Luco, que, como dijimos, lo que hizo fue, en una novela que no es una novela de extraordinario valor literario, pero resulta ser una novela extremadamente eficiente para entender cómo funcionaba la aristocracia chilena de esos años y sobre todo cómo se trató el caso de Teresa Zañartu y Eduardo Undurraga. ¿Ya? Y la novela fue lo que podríamos decir hoy en día un bestseller. ¿Ya? Porque por supuesto que además en la novela Orrego Luco, que era otro aristócrata, empezó a jugar con otros elementos. Por ejemplo, había personajes que eran envidiosos, hablaba de personajes codiciosos, de la soberbia de la clase alta y una serie de otros defectos que tenía esta clase social y que tendía a fingir que no los tenía. La novela, como dijimos, fue un bestseller en esos años, pero por desgracia para Orrego Luco, con el tiempo empezó a quedar un poco en el olvido y por lo tanto este caso de Teresa Zañartu probablemente muchos de ustedes que escuchen esto no lo conozcan, porque justamente se tendió un velo de olvido sobre el tema. Aquí hablamos de, por lo tanto, un caso, como dijimos, de carácter policial que mezcla alta sociedad y crímenes, o un crimen en específico, el crimen de Teresa Zañartu. Como dato anecdótico, antes de cerrar, hay que decir que el hermano de Eduardo Undurraga, Luis Undurraga García Huidobro, fue un diputado conservador. Y este diputado conservador tiene una particularidad muy curiosa respecto de esta historia. Años después, en 1917, fue el autor del primer proyecto de ley destinado a conceder el derecho a voto o conceder derechos políticos a las mujeres. ¿Ya? O sea, muy curioso, su hermano fue lo que hoy día se llamaría un femicida, y sin embargo él estuvo dispuesto a reconocerle derechos a las mujeres. Desde el Partido Conservador, que recordemos, fue el partido, esto es un dato aparte, que más peleó en Chile como partido político, o que tuvo exponentes más directamente vinculados con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por supuesto, este no es el único escándalo en que se vería involucrada nuestra sociedad chilena. Hubo casos posteriores, incluso hubo un caso al cual probablemente nos vamos a referir en un capítulo del canal, que fue muy famoso en la década del 30, que no lo vamos a adelantar ahora, pero como decimos siempre en cada episodio, esa es otra historia. Bueno, este ha sido nuestro podcast extraordinario del día de hoy, para tratar de compensar un poco la falta del episodio que no pudimos preparar. Para la próxima semana, en principio, para lo que será el episodio 30 del canal, vamos a tener un capítulo solicitado por uno de nuestros aportantes, que
hizo el aporte correspondiente para asegurar su derecho, sobre nuestra Gabriela Mistral y ciertos, ¿cómo decirlo?, ámbitos o ciertos rostros, ciertas fases de nuestra Gabriela Mistral que a veces son un poco omitidas. Recordar, como dijimos, que tenemos el respaldo siempre de nuestros aliados de el podcast Hablemos de, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, y donde hablamos se habla de la actualidad política y social nacional e internacional con palabras simples, que tenemos nuestro Flow, que nos permite recibir los aportes que ustedes generosamente quieran dar desde 350 pesos. Por supuesto que a medida que sean más altos, más nos ayudan, pero todos los aportes de ustedes se agradecen. Que tenemos la iniciativa de Pregunta al Estudio 6, ya subimos un video. Si a ustedes les han quedado dudas respecto de los episodios o los podcasts del canal, pueden ir allí y comentar, y la idea nuestra es recopilar esas preguntas que ustedes hagan y hacer un video especial respecto al tema. Y como siempre, agradecerles por su compañía en cada episodio, por el apoyo que nos han dado en redes sociales, por el apoyo en las campañas recaudatorias, y pensando en que este proyecto siga, ojalá, para largo. Como siempre, muchas gracias, y será hasta un próximo episodio de su canal de siempre, Estudio 6, el canal de las historias como historia, de historias con historia. Hasta siempre.